Bueno, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase número 12 del curso de salud del alma y salud del cuerpo con nuestro facilitador Álvaro Vélez Pareja. Le damos la bienvenida y recordamos todos los centros que participan en este estudio. Tenemos a FUSEMDA, Fundación de Centros de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, SEC, Sociedad Espírita de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espírita de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha. Damos también la bienvenida a todos los participantes internacionales. Eh, Comenzamos entonces con la oración inicial. Cerramos nuestros ojos. Pedimos al Maestro Jesús nos regale una vez más la compañía de los buenos espíritus, que hoy nos inspiren y nos permitan concentrarnos en estas palabras, en esta formación que vamos a recibir de cara a nuestra reforma íntima y a nuestra salud del alma. Le agradecemos, Padre, todas las oportunidades que nos das. Permite entonces que las palabras fluyan y que todos seamos bien acompañados en esta clase. Muchísimas gracias y que así sea. Tiene la palabra, señor Álvaro. Muchas gracias, saludos a todos, sean ustedes bienvenidos, espero que estén escuchando bien. Muy bien. Entonces, vamos a tratar hoy un tema que no es propiamente espírita, no hace parte de la doctrina espírita. El tema puede estar incluido en el curso o puede excluirse, porque es un tema un poco polémico, por lo que vamos a leer al respecto del tema de la biodescodificación. Y lo hemos tomado porque tiene cierta relación con los temas que hemos estado tratando en el curso de salud del alma y salud del cuerpo. La influencia de la parte mental y espiritual sobre las enfermedades y sobre las patologías que sufrimos los seres humanos en este mundo de expiación y prueba, en donde nuestro organismo es bastante imperfecto, tiene muchas debilidades, es un organismo en proceso evolutivo y por nuestra naturaleza de imperfección igualmente somos muy proclives a sufrir toda serie de afectaciones de los gérmenes patógenos, virus, bacterias y tantos otros agentes que nos rodean en todo el planeta. Y en la actualidad que se dice que el planeta está altamente contaminado y que esto hace que seamos bastante vulnerables, además de que nuestra mente y nuestros sentimientos, siendo también alterados, imperfectos, conflictivos, crean un campo favorable para el desarrollo de todas estas patologías y por eso desde la época de la antigua medicina griega, pues ya se hablaba de las enfermedades psicosomáticas, porque reconocían la influencia de la mente, del alma, del espíritu sobre el cuerpo físico. Mente sana en cuerpo sano con mente sana. Entonces el tema de la biodescodificación llama la atención, aunque es bastante polémico y no ha sido completamente aceptado por por la academia médica a nivel mundial y ha tenido muchas críticas. Sin embargo, desde el punto de vista de la doctrina espírita le podemos hacer un análisis a esta propuesta y que en cierta forma esta propuesta, a pesar de la censura que ha tenido y que tuvo en el momento en que fue lanzada y propuesta por su autor, un médico alemán, se ha generalizado estas ideas. Se llama biodescodificación, a veces lo escriben como biodecodificación. Y veamos algunas definiciones. La biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar. Entonces, trasciende en el sentido de que por lo menos intentan buscar un origen espiritual
ahí lo llaman metafísico, o por lo menos un origen emocional de todas nuestras anomalías, patologías, enfermedades, etcétera. Bien, entonces veamos un poquito la historia de su autor, este médico alemán que se llamaba Reich Hammer. Nació el 17 de mayo de 1935 y desencarnó el 2 de julio del año 2017. Fue un médico inhabilitado. ¿Por qué dice inhabilitado? Porque después de haberse graduado como médico siendo muy joven y después haberse especializado en medicina interna, empezó sus propias investigaciones creando la llamada nueva medicina germánica o nueva medicina alemana. Pero como no se pudo comprobar sus propuestas y más bien se dice que tuvo algunos fracasos por los tratamientos que él utilizaba para curar el cáncer, fue inhabilitado para ejercer la medicina y estuvo viajando por varios países de Europa, abriendo clínicas, abriendo consultorios, pero en todas las naciones pues fue teniendo problemas, incluso fue encarcelado. Pero vamos entonces desde un punto de vista neutral, ni en pro ni en contra de lo que él propone, sin embargo, tiene cierta relación con lo que estamos estudiando. Creador de la nueva medicina germánica, anteriormente llamada Nueva Medicina Germana y Nueva Medicina, un sistema de pseudomedicina que proclama curar el cáncer y otras dolencias. Veamos entonces un poco más. Dice, la nueva medicina germánica se sustenta en las llamadas 5 leyes biológicas. Él propuso 5 leyes biológicas que su creador propuso como hipótesis. A pesar del tiempo que ha transcurrido, ninguna de ellas ha obtenido el respaldo necesario de la evidencia que permita clasificarlas como hipótesis de trabajo, ya que estas leyes son dogmas de la nueva medicina germánica, no leyes de naturaleza o la medicina, y contradicen la comprensión científica de la fisiología humana. Entonces ahí tenemos esta advertencia. Y veamos brevemente estas leyes para ver qué le encontramos con muchas otras métodos alternativos de la salud, ¿no? Y la primera ley o ley de hierro dice, según esta hipótesis, las enfermedades graves serían consecuencia de un acontecimiento vital traumático, agudo y experimentado en soledad. Y realmente esta idea se ha generalizado. Hoy en día, muchos afirman que las enfermedades que nosotros podemos padecer o las debilidades y otras patologías proceden de un factor traumático que el individuo ha estado sufriendo desde la infancia, la adolescencia, la juventud y terminan eclosionando. Y desde el punto de vista de lo que hemos estado estudiando, tiene un cierto sentido. Dice, esto provocaría un conflicto biológico que se podría localizar en el cerebro por medio de una imagen obtenida por un escáner, tomografía axial computarizada, en forma de varios anillos concéntricos, era lo que él proponía. Pero la contraparte dijo que en realidad la aparición de estos anillos no tiene relación con ninguna anomalía biológica y es un artefacto común en las imágenes de los tags. Eso parece que fue ampliamente discutido. La segunda ley o de carácter bifásico de las enfermedades trae un primer evento llamado enfermedad fría y que se manifiesta con signos de origen simpático, o sea, el sistema simpático del sistema nervioso. El afectado que lograse resolverlo entraría en la segunda fase de curación. Entonces ya viene un trauma, primero habla de un trauma fuerte, soportado en silencio, no ha sido exteriorizada la razón ni las situaciones que experimenta el individuo en cualquier edad o etapa de su vida. Entonces allí hay una llamada enfermedad fría.
en- con predominio de signos del sistema nervioso parasimpático, manifestados como una enfermedad que Hammer denominó enfermedad caliente, de tipo reumático, infeccioso o alérgico. Entonces vamos a ver en los ejemplos que vamos a poner el llamado diccionario de biodescodificación, en donde muchas enfermedades reumáticas, infecciosas o alérgicas tienen una causa espiritual o una causa mental, psicológica o emocional. En esta segunda fase, el conflicto biológico se manifestaría en forma de edema y ocasionalmente con la proliferación de células de la glía. Según esto, un tumor sería un signo de que el conflicto está en proceso de curación. Claro que para nosotros normalmente la aparición de un tumor significa una enfermedad que está en proceso de curación, sino que está en proceso de ser atendida o que puede agravarse, puede complicarse y normalmente la medicina se apresura en analizar esos tumores y extirparlos. Entonces, vamos a ir comparando con lo que más o menos sabemos o tenemos idea, ¿no? La tercera ley de esta propuesta habla del sistema ontogenético de las enfermedades. Según ella, diferentes partes del encéfalo controlarían la evolución de diferentes enfermedades por una supuesta relación con los tejidos desarrollados a partir de cada una de las tres capas embrionarias. O sea, cuando se está desarrollando el embrión y después se entra en la etapa fetal, hay tres capas que van dando origen a los distintos tejidos y a los distintos órganos, ¿no? El sistema ontogenético. Y que habría entonces una relación directa desde el encéfalo con los tejidos. Entonces aquí, retomando la lectura, dice que los conflictos cuyos focos se hallacen en el tronco cerebral que controlarían los tejidos derivados del endodermo o en el cerebro que controlaría una parte de los tejidos originados a partir del mesodermo, provocarían proliferación celular en la fase de conflicto activo y destrucción de los tumores resultantes en la fase de curación. En los conflictos controlados desde el cerebro que afectarían a los tejidos derivados del mesodermo no controlados por el cerebro y a todos los procedentes del ectodermo, se produciría bien la destrucción tisular en forma de necrosis o úlceras, bien una pérdida o alteración de su función. Y vemos pues cómo está haciendo énfasis en la acción directa del cerebro, de las distintas estructuras del cerebro que están indudablemente conectados con todo nuestro organismo, con los órganos, tejidos, células, etcétera. Pero que a su vez recordemos que existe una química cerebral que de tanto producirse por la acción de la mente o la acción del espíritu, esa química cerebral termina afectando el cuerpo físico, según se manifiesta y se dice en otras medicinas alternativas, ¿no? Entonces, hay una cuarta ley. No es para que vayamos a aprenderla, ¿no? Sino para tener aquí como una información que nos sirva de análisis. Ley o papel de los patógenos. Según esta ley, entre comillas, los microbios no serían patógenos, es decir, no causarían las enfermedades. Indudablemente, pues esto contradice las evidencias de que los microbios sí son patógenos y tienen una causa directa sobre las enfermedades, ¿no? Sino que serían un mero instrumento si están disponibles a las órdenes del cerebro, cuya función sería ayudar en la fase de curación, según un esquema también definido sobre las tres capas embrionarias. Así, los hongos y las microbacterias tendrían a su cargo los tejidos controlados por el cerebelo
las bacterias, los tejidos mesodérmicos y los virus en los tejidos del ectodermo. Bueno, eso habría que presentar como que unos cuadros para poder entender. Pero aquí hay pues distintas estructuras en las que hay distintos tipos de elementos patógenos que no serían, según esto, los causantes directos de las enfermedades, sino que servirían como un instrumento para que se exteriorizaran aquellas anomalías que vienen del alma, de la mente o del campo emocional o afectivo. Y la ley quinta esencia dice que cada par de enfermedades establecidas según las dos primeras leyes sería un programa especial de la naturaleza, desarrollado a lo largo de la evolución con un objetivo definido: permitir a los organismos lidiar con situaciones particulares de emergencia. Entonces, resulta un poco contradictorio y con razón, pues la medicina oficial, ¿no? No acepta completamente esto porque manifiestan generalmente, y así lo hemos leído en internet, que estas leyes más bien son como unos dogmas y que científicamente no han sido verificadas en su plenitud, aunque sí existan unos indicios de que ciertos estados mentales, psicológicos, emocionales sí terminan afectando o creando un campo propicio en los tejidos para que los virus y las bacterias, que sí son agentes patógenos, puedan proliferar y que en otras personas que vibran en un nivel positivo, aún estando presentes los virus y las bacterias, no se desarrollan esas enfermedades. Entonces, siguiendo con la descripción, dice, toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico. Para nosotros significaría espiritual, ¿no? Indudablemente. Es decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal y que eso se proyecta en el plano físico del cuerpo. Entonces, esto gira, como podemos ver, en el sentido de que una crisis, un conflicto, una problemática psicológica, emocional, afectiva, amorosa o sexual reprimida durante mucho tiempo, termina originando anomalías a nivel del cuerpo físico y que no fue exteriorizado, porque indudablemente, pues como dice la psicología, si muchos conflictos se exteriorizaran y el individuo se desahogase, no se producirían esas tensiones, esas represiones y por supuesto la persona podría ir sanando, ir eliminando esas tensiones. Pero si las guarda y las acumula, como muchas veces no sucede, pues eso termina enfermando. Por eso se dice salud del alma, salud del cuerpo. La biocodificación no reemplaza a otro tipo de terapias o tratamientos, indudablemente, porque después de estas propuestas viene una serie de propuestas de terapias y tratamientos. Pero aquí dice claramente que no los reemplaza, sino que más bien los complementa. O sea, no propone abandonar la medicina. Entender de dónde proviene desde el punto de vista emocional cada patología que aparece en el cuerpo puede ser un punto de partida para prevenir una recaída, para mejorar el cuadro y para ayudar a otras personas que pueden padecerla por compartir factores emocionales. Veamos entonces más adelante unos ejemplos. Lo que se conoce como diccionario de la biodescodificación es precisamente una lista de todas las enfermedades que pueden afectar al cuerpo y qué significa cada una de ellas. Es decir, que explica dónde está, a criterio de esta rama de la medicina alternativa, el origen de una patología y apunta a poder prevenir su aparición a partir del control emocional, el control mental y espiritual.
Es importante tener en cuenta que se comporta como una guía y como una aproximación al tema. ¿Qué significa esto? Que el diccionario de la biodescodificación no se usa para hacer un diagnóstico, porque cada persona es única y por lo tanto también lo es su forma de expresar físicamente sus emociones. Entonces cada uno de nosotros es irrepetible, cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros tiene su química mental, su química cerebral y genera nuestra propia química orgánica, aunque haya unas leyes generales de purificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de ahora vamos a ver los ejemplos que trata este diccionario de biodescodificación, que por cierto ya está completo, o sea, menciona todas las enfermedades y patologías, anomalías, desgastes, deficiencias y lo relaciona pues con sus orígenes metafísicos, como dicen ellos. Entonces, cuando una persona tiene adicciones, es porque esconde un sentimiento de vacío existencial, falta de amor, sensación de soledad y desconexión con el entorno. Este es bastante acertado, porque cuando una persona tiene un vicio, mediante todo la droga, adicción y el alcoholismo, está indicando que esta persona viene con un vacío, falta de amor, sensación de soledad y desconexión con el entorno, ¿no? El aislamiento, el abandono, la separación y todo eso lleva a la persona fácilmente hacia el vicio. Entonces, esta decisión que está aquí es bastante acertada, ¿no? Entonces los vicios enmascaran un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Heridas, enfado con uno mismo, conflicto mental, culpabilidad y tantas otras causas, ¿no? No son las únicas causas de que una persona, un joven caiga en alcoholismo, en el tabaquismo o en la drogadicción. Y todos los vicios son unos falsos sustitutos del amor, falta de amor, conflictos familiares, separaciones, etcétera. Está bastante acertada esta definición. Y viene este tema de que en cierta forma se maneja comúnmente cuando se dice que si una persona tiene afecciones en la piel o tiene alergia, es porque tiene sentimientos de miedo, angustia, sensación de amenaza, problemas nerviosos. Son algunas de las causas emocionales que identifica la biodescodificación para estos trastornos de la piel, pues que no define, pero son tantos. Es el órgano que proyecta hacia afuera nuestros procesos psicosomáticos. Ahí aparece la palabra clave, psicosomático. Entonces se puede decir que la mente enferma el cuerpo, pero más que enfermarla directamente, le produce un desorden que viene del nivel energético, del nivel perispiritual, del nivel de los centros de fuerza que terminan plasmándose en el cuerpo físico, creando campo propicio para que se desarrollen las patologías causadas por todos los gérmenes patógenos y que entonces efectivamente, repitiendo que la antigua Grecia, los médicos de aquella época ya hablaban de enfermedades psicosomáticas. Y aquí dice que las erupciones cutáneas provienen de los problemas de contacto y relación, roces y también estrés nervioso. Y entonces hoy en día los médicos sin haber eh, pensado de que están hablando de biodescodificación, cuando una persona tiene alergia, tiene erupciones cutáneas, además de las cremas y los antibióticos, etcétera, lo que envían, también manda relajación, tranquilidad, distracción. Entonces, en cierta forma, de una manera intuitiva, la sociedad actual ha ido aceptando todas estas propuestas en mayor o menor grado. Las afecciones pulmonares son muchas
Dice, pueden aparecer por problemas de relación con otros. Otros dirán, no, eso es falso, eso es por la virosis que hay, ¿no? Pero las virosis no alcanzan a todas las personas. Y porque esto hay que relacionarlo con esa otra propuesta de psicoinmunoneutro, bueno, el nombre lo voy a cortar, psicoinmuno, bueno, puede, la respiración comunica con el ambiente y con los demás. Por eso problemas en ella significan miedo a inspirar la vida. No poder respirar significa una profunda aflicción o depresión o sensación de no ser digno de vivir plenamente. Bueno, ya después editamos el video porque no me acuerdo bien cómo es el término que relaciona la psiquis, la parte inmunológica y la defensa, por supuesto, la parte genética y la parte endocrina, ¿no? Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Que las enfermedades pulmonares son tantas, son muchísimas, que pueden ser directamente causadas por los virus y por las bacterias, ¿no? Pero la gente normalmente no piensa que significa miedo a inspirar la vida. No poder respirar significa una profunda aflicción o depresión. Pero claro que estados de depresión, estados de pánico, de pavor y de ansiedad sí pueden cortar la respiración, ¿no? Pero dirán, no necesariamente va a producir una gripa, ¿no? Entonces, por eso todo esto va siendo relativo y tiene parte de verdad y una parte imprecisa que no ha podido ser demostrada. Dicen que el mal de Alzheimer es del tipo más común de demencia y puede aparecer por una negación a enfrentar la vida, desesperanza y desamparo. Muchos dirán, no, no necesariamente, porque los neurólogos, los médicos dirán, no, es que el Alzheimer tiene otras causas, no necesariamente por una negación a enfrentar la vida, desesperanza o desamparo, aunque como aparece en edades avanzadas generalmente estas personas, adultos mayores, pueden estar teniendo estados de desesperanza y desamparo. Entonces, el doctor Dick Hammett, pues estableció pues la correlación, ¿no? Porque estudiaba todos estos casos. Esta persona tiene Alzheimer y le estudiaba su vida y veía que tenían, no querían enfrentar la vida o se sentían sin esperanzas y sin amparos. Y por allí fue sacando pues sus conclusiones. Amigdalitis, fuera de las causas normales, según esta propuesta, viene de rabia, miedo, emociones y creatividad reprimida son algunas de las causas que pueden contribuir a la aparición del trastorno de las amígdalas. Aparece cuando la persona no puede ser ella misma, mostrarse como se siente. En los niños puede significar que se siente un estorbo. Pero ¿cuántos niños no sufren de amigdalitis? Muchos. Entonces, se presta a que todas estas propuestas puedan ser explicadas de otra manera, porque cualquiera dirá, no, ¿cómo así que la rabia, el miedo y las emociones reprimidas van a causar una amigdalitis, ¿no? O la creatividad reprimida? Entonces allí vamos comparando y vamos descartando. Anemia está relacionada con falta de alegría ante la propia vida y la falta de valoración por uno mismo. Artritis. Esto sí está más generalizado. Estas personas suelen ser muy críticas y Juana de Ángelis más o menos habla del endurecimiento de las articulaciones por aquellos caracteres fuertes y violentos y críticos que hace que aumente la tonicidad muscular en las articulaciones y éstas se compriman y generen
todos estos problemas artríticos. Tanto con ellas mismas como con los demás son muy críticas. Tiene una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas en mata. Entonces, ¿qué hicieron los partidarios de esta propuesta? Analizaron montones de personas que sufrían de artritis y además de eso estudiaron su vida afectiva, su vida de relaciones, su vida familiar y encontraron que había una correspondencia entre sufrir de artrosis y, y ser una persona crítica, dura, rigurosa, fuerte, etcétera. Bronquitis, volvemos al tema de los pulmones, significaría para ellos conflictividad en el entorno familiar como una de las causas emocionales de la bronquitis, peleas, gritos, comunicación y silencio. No nos vamos a aprender todo esto porque son muchísimos, pero lo podemos buscar en internet como diccionario de biodescodificación e ir sacando nuestras propias conclusiones. Cálculos biliares, pues la ciencia dirá que los cálculos biliares son causados por X y razones bien establecidas, pero aquí habla de amargura, reprimidas, pueden desencadenar un cuadro de cálculos biliares, pero no ha habido una prueba. Por esto fue la crítica y la invalidación del doctor Hammer, porque no podía demostrar ni podían reproducir sus experiencias, ¿no? De todas maneras, desde el punto de vista espírita y espiritual, pues la amargura y la agresividad reprimida terminan enfermándonos en X o Y forma, aunque no sea específicamente. Ya sabemos muchas de las causas espirituales del cáncer que vienen de reencarnaciones anteriores, de vicios, suicidios, crímenes, etcétera, que alteraron severamente el periespíritu, o sea, el modelo organizador biológico, y al reencarnar se plasman esas anomalías, esas irregularidades en el nuevo cuerpo físico, haciendo factible la aparición de los distintos tipos de cáncer. Pero este diccionario dice lo siguiente: el cáncer en sí mismo es una enfermedad multicausal, indudablemente. Esto significa que no hay una sola causa que desencadene la aparición de un tumor maligno, sino que son varias e interactúan entre sí. El factor emocional es muy fuerte en este sentido y según la biología, el cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento que arrestan, que arrastran desde el pasado y no se ha resuelto. Se suelen sentir profundamente. Pero entonces la parte contradictoria, la crítica a esta propuesta o a esta definición sería, pero si casi todos traemos resentimientos, todos deberíamos tener cáncer. Y esto no es así. Pero en este caso, pues ellos contestarían, no, es un resentimiento profundo que la persona ha estado cultivando durante mucho tiempo y no como el común de la gente. La doctrina espírita, los espíritus explican pues que esto viene de severos delitos y conflictos de reencarnación anterior que terminan plasmándose en el nuevo cuerpo físico desde la etapa embrionaria. Cardiopatías suelen aparecer en personas que por algún motivo se han cerrado al amor e intimidad. Esto sí tiene mucha, porque muchas enfermedades cardíacas proceden del desamor, de la violencia, de la cólera, del, de tantos desatinos del afecto. El corazón se ha endurecido y por eso se rompe.
Suelen ser personas que se dejan llevar por la razón y la mente y olvidan escuchar a su corazón que termina enfermando las distintas caras. Quitaron el título al doctor creador de estas teorías y, y fue incluso encarcelado porque él intentaba curar el cáncer con otros métodos, apartando la medicina tradicional, y muchos de sus pacientes terminaron muriendo, desencarnando. Entonces fue acusado de mala praxis y fue llevado a la cárcel varias veces. Después salía libre, volvía a ejercer, se iba a otro país, que abría sus clínicas, sus consultorios y seguía trabajando en este campo. Cataratas. Es un trastorno de la vista que suele aparecer en personas mayores, lógicamente, aunque a veces hay pacientes jóvenes que la padecen y que nubla progresivamente la visión. De acuerdo a este diccionario, el problema está en la infelicidad que producen las imágenes que la persona ve. Infelicidad de lo que la persona ve, o sea, lo que lo rodea. Ciática, temor al futuro, carencias materiales, inseguridad ante el porvenir. También puede ser rencor o rechazo hacia algo o hacia una persona. Continuamos con el tema de la ciática y seguimos al siguiente. Colon irritable. Indudablemente aquí sí hay bastante razón también, además de los desórdenes, los vicios, los excesos en la alimentación y tantas otras cosas. Miedo a relajarse y a la inseguridad como posibles causas emocionales de esta enfermedad. Bueno, aquí, como hay varios diccionarios, hay unos más completos que hablan de colon irritable, que tienen que ver mucho con el carácter, el temperamento de la persona. Hablan de conjuntivitis relacionada con actitudes de frustración y enojo hacia lo que se ve en la vida, parecido al anterior. Depresión y ansiedad, sentimientos de desesperanza, acompañado de agresividad contenida, sobre todo hacia uno mismo, culpabilidad, culpabilidad y baja autoestima. Son dos temas diferentes, la depresión y la ansiedad, y su análisis se lo dejamos a los psicólogos. Bien, porque la psicología y la psiquiatría tienen muy bien definido todos estos términos y tienen sus tratamientos respetables y todo eso. Esclerosis múltiple, rigidez mental, dureza de corazón, inflexibilidad. Esto sí se ha generalizado bastante, como vimos anteriormente, de las personas críticas. Juana de Angelis da a entender lo mismo en una de sus obras, ¿no?, que vimos en una clase anterior. Esclerosis múltiple estaría representando rigidez mental, dureza de corazón e inflexibilidad. Estreñimiento. Esta dificultad puede responder a un temor a soltar, tacañería y mezquindad. El estreñimiento es un síntoma muy común en muchas personas y responde a diversas causas. Y menos mal que ponen que responde a muy diversas causas, ¿no? Pero sí habíamos leído anteriormente y se ha generalizado esta idea de que el estreñimiento, además de las causas eh, físicas, las causas, eh, digamos, alimenticias y los vicios, etcétera, y a las costumbres, pueden tener una causa de tipo mental y emocional, ¿no? Tacañería, mezquindad, el hecho de quererse aguantar, reprimir, no darse, todo esto sería la parte
emocional. Fibromas y quistes, resentimientos contra la pareja afectiva, sentimiento de estar injustamente herido. Muy discutible. Hemorroides, enojo con el pasado, temor a soltar hechos que ya sucedieron. Hepatitis o problemas hepáticos, rabia, ira, indignación, agresividad reprimida, miedo y resistencia al cambio. Estamos viendo mucho que aparece pues la palabra represión. Herpes genital, culpa y remordimientos sexuales. Herpes labial, enfado, disgusto, temor de expresarlo. O sea, temor de expresar, digamos, ese enfado o ese disgusto. Diabetes. Quienes la padecen pueden tener deseos amorosos que no son capaces de aceptar. No reconocen sus sentimientos para abrirse al amor. El amor, lo dulce y el placer están estrechamente relacionados. Carencia afectiva. Muy discutible también. Infecciones, enojo, irritación, rabia. Bastante discutible, ¿no? Insomnio. Este sí tiene bastante aproximación. Miedo, culpa, pensamientos negativos y desconfianza e influir en el fluir de la vida. Y el insomnio pues tiene muchas causas, las preocupaciones, los problemas de la vida diaria, etc. Migrañas son multicausales, pueden ser producidas por múltiples factores que van desde el estreñimiento y la tensión nerviosa o estrés hasta intolerancias y alergias ante un alimento, insatisfacción sexual, resistencia ante el fluir de la vida, autocrítica excesiva, invalidación de uno mismo o miedo. Entonces, conocemos X persona que sufre de migrañas y es muy crítica, ¿no? Crítica excesiva o autocrítica excesiva, aunque puede tener otras causas. Y es todo tipo de problemas vinculados con ello. El pie tiene que ver con la madre. Por eso quienes sufren de problemas en los pies pueden tener resentimiento hacia su progenitora y hacia la maternidad en general. Problemas de, los problemas de estómago se relacionan con la incapacidad de digerir o asimilar lo nuevo de la vida, miedo al futuro. Problemas de espalda, sentimientos de falta de apoyo en la vida. Se cargan de más presión de lo que pueden aguantar. En la parte superior de la espalda significa falta de apoyo emocional y en la parte media llevar una carga del pasado. En la parte baja, inestabilidad material o económica. Es decir, que ya hasta han dividido la columna en tres áreas. Si es arriba, falta de apoyo emocional. Si es la parte media, carga del pasado. Y si es en la parte baja, inestabilidad material o económica. Entonces concluimos así este somero análisis del tema de la biodescodificación y como podemos ver genera muchas inquietudes y sería bueno pues que pasáramos a buscar esos diccionarios de biodescodificación en internet, seguir leyendo y leer la vida de este doctor. Vamos a mencionar aquí el nombre del doctor que vimos al principio, el doctor Reike Gierhammer de Alemania. Reike Gierhammer. Vamos a mostrarlo aquí otra vez. La imagen de, ok, Reike Gierhammer de Alemania, médico inhabilitado. Bueno, a mí me parece que es una interesante
abordamiento de la problemática física como causada por la problemática mental y emocional, que es lo que están llegando, como tú lo decías, los médicos actuales, ya no son solamente medicinas, medicamentos, sino ya tratan de buscar una causa holística o integral, ¿cierto? Para muchas dolencias, para muchas enfermedades. Entonces, a mí me parece válido, aun cuando no esté demostrado que ya una parte de la ciencia médica esté teniendo este tipo de, de hallazgos, ¿no? Y Sí, como tú muy bien lo dices, concuerda con varias de los planteamientos de la psicología espírita por parte de Juana de Ángelis, ¿no? Entonces, pienso que eso se puede ir ampliando y se puede ir todavía, los continuadores pues, de este médico pueden tener muchos más hallazgos, ¿no? Y demostraciones. Así que yo pienso que está por abrir todas las consecuencias de estas primeras investigaciones del doctor Alemán. exacto. Y podríamos decir que su propuesta se generalizó, fue acogida, porque esto lo escuchamos mencionar mucho. Si tienes alergias por esto, si tienes estreñimiento por lo otro, si tienes insomnio por esto. Entonces tiene cierta aproximación y ya desde el punto de vista espírita, los espíritus como Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luis, el mentor Alejandro, en el libro Nuestro Hogar, mencionan muchos de estos aspectos en donde hay una relación directa, ¿no?, entre las causas mentales y espirituales de todas estas anomalías que producen es un debilitamiento en el sistema inmunológico, haciéndonos susceptibles a adquirir enfermedades. Y es el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Incluso con el COVID, con el SIDA, se han contado muchas historias con el SIDA, con el COVID, con la virosis o con otras patologías virales, pues que en un hogar le da a varias personas menos a una, y esa una es porque tiene equilibrio, tiene mm, positivismo, tiene otra vibración, ¿no? Porque si les da a uno y a otros no, tiene mucho que pensar, ¿no? Bien, ¿quién más quiere decir algo de este tema abordado por Álvaro? Preguntar algo, decir algo. ¿Cómo es que se llama esta ciencia? Psico, inmuno, neuroendocrinología. Psico, neuro, inmuno, no, psico-inmuno-neuroendocrinología, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto. Bueno, ¿alguna pregunta o todo quedó claro? Era para que hiciéramos un análisis. ¿No? Da mucho para pensar y para analizar. En lo que refiere a mí, por lo menos yo estoy pensando En en todo las... caso, la propuesta pues que nace de la doctrina espírita y de estos cursos es que a través del autoanálisis nosotros vamos a ir encontrando esos puntos débiles en nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir y de actuar, para irlos corrigiendo y no terminen enfermando nuestro cuerpo. Esa es la propuesta que hace la doctrina espírita, sin entrar en detalle de que alergia es esto, colon irritable es por esto, tumores por esto. No, no se entra en esas precisiones, pero sí en una generalidad de que busquemos nuestro mejoramiento íntimo para sanarnos de adentro hacia afuera. Y es.
Así es, así. Y ningún autor espírita ha tocado, o sea, ningún espíritu ha tocado el tema de la biodescodificación. No, no recuerdo, no he visto. Puede que sí, Y, puede que no. y de estos médicos espíritas brasileros, sí, de El la doctor AME. Sabino Antonio Luna, sí, en una conferencia le dedicó mucho tiempo al tema de la endocrinología. Analizó bien el término y se refirió bastante al doctor Sabino Antonio Luna, pero así ya no tengo más información. Carlos, Sí, buenas noches. Bueno, hay un libro de Marlene Nobre que lo llama El alma de la materia. Y en ese libro la doctora Marlene Nobre plantea parte de este proceso que el hermano Álvaro está manejando, está planteando. Sencillamente que ya lo plantea ya desde el punto de vista físico, punto de vista cuántico, y lo mira de tal manera que expresa directamente que todas esas enfermedades parten directamente del espíritu encarnado, del alma. Muestra al ser humano con un campo multidimensional en interacción con campos energéticos, pero ese campo energético son manejados a través de la mente, a través del pensamiento y de la conciencia. Entonces, ese libro de Marlene Nobre es interesante porque tiene unos apartes profundos también que complementan auto, del libro de Juana de Ángel. Entonces es importante este documento que estoy expresando. Sería bueno también analizarlo. sí, muy bien. En la próxima clase veremos el tema de los trastornos comportamentales. Volvemos a los planteamientos de Juana de Ángeles. Y en la última clase, la terapia esperanzadora con relación a todos estos temas. Bueno, concluimos por hoy, si no hay más preguntas. Josefa Zambrano dice, el tema de hoy guarda mucha relación con los libros de Luisa Hay. Luisa Hay. Sí, buenas noches. Quisiera comentar, no sé si los conocen. Es sumamente parecido a todo lo que ha dicho esta noche. Y Luisa Hay agrega algo más. eh, es algo así como patrones por los que podemos cambiar. Es decir, tengo una afección X que es debida a miedo a soltar. Entonces, ella propone una especie de, como las afirmaciones o como un nuevo paradigma, bueno, que puedo repetir yo en mi mente para cambiar este antiguo patrón, que es el que me está generando este problema, por uno nuevo. Entonces me motiva ahora a, a abrirme a las cosas nuevas y de esa manera, por ejemplo, suelto lo viejo. Es un tema muy, muy interesante y se viene hablando de estas cositas desde hace mucho tiempo también, ¿no? Tal vez han sido temas muy reprimidos, muy como acorralados, pero Sí, sí sí, se viene hablando de esto desde hace tiempo. Y efectivamente no es para hacer diagnóstico, pero sí nos da una pista muy interesante para, para analizarnos, para revisarnos. Gracias. efectivamente, sí, hemos leído algo de esta autora, Luisa Hay, y que en una noche, a punto de dormirme, escuché que me decían ese nombre. Yo no lo conocía y encontré esta interesante autora de todos estos temas espirituales y afectivos y emocionales. Y después, y así como ella, hay muchos autores que han sacado todos estos libros, como Paulo Coelho y tantos Osho y tantos otros, que van más o menos por esta línea, ¿no? Deepak Chopra, etcétera. Entonces, en cierta forma, aquel autor alemán dejó una escuela que se ha extendido, ¿no? Pero la medicina oficial, entre comillas, tradicional, no encuentra una prueba de cada una de estas afirmaciones, ¿no?
lo rechazan. Pero hay muchas medicinas alternativas que sí van por este camino. Y la doctrina espírita propone entonces una terapia desde el alma, desde el espíritu, para sanar el cuerpo sin descartar la medicina, eh, la medicina alopática. Y también tiene que ver también esto el tema de la medicina homeopática, ¿no? Bueno, entonces, pero la doctrina espírita nos marca un poquito de más precisión. Ok, Complementa, que se complementen todas estas terapias, tanto las alopáticas, homeopáticas, como ¿cómo podríamos llamar? Las de la mente, ¿sí? sí. Bueno, Incluso, por ejemplo, se habla de fluidoterapia, bioenergía. Entonces, muchos médicos dirán, no, eso, ¿cómo así que fluidoterapia y bioenergía? ¿Dónde está la prueba de eso? Pero se aplica y sana a las personas, o las alivia o las mejora. Entonces, en los centros espíritas se aplican los pases y la desucesión, el agua magnetizada del agua fluidificada, la fluidoterapia, la bioenergía, cualquiera de estos términos, pero siempre se le dice al paciente que no puede dejar sus tratamientos de la medicina normal. bueno, Álvaro, entonces cerramos. Bueno, concluimos. Bueno, entonces nos disponemos a dar gracias a Dios, al Maestro Jesús, María de Nazaret, a nuestros guías, pues, mentores espirituales, a los médicos de la espiritualidad por habernos asistido en esta clase, que en las horas del sueño nocturno seamos llevados a la dimensión espiritual donde podamos ser esclarecidos con relación a todas estas enseñanzas, recibamos ayudas y tratamientos que se reciben en las clínicas del mundo espiritual a nivel de nuestro psicosoma y terapias espirituales que nos aplican orientaciones, enseñanzas y consejos que después se plasman en nuestra vida diaria, en nuestra vida de vigilia. Así damos gracias y pedimos por esta humanidad necesitada, por nuestros países, nuestras ciudades, nuestras familias y nuestros hogares. Bueno, concluimos por hoy. Gracias, buenas noches. Bueno, felicidades y hasta la próxima. Muchas gracias, Álvaro. profesor Álvaro. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, Buen felicidades. descanso para todos. Buenas Gracias. noches. Feliz noche, gracias. Gracias, María María Claret. Claret. Feliz noche para todos. Gracias. La próxima es trastorno Muchas gracias. Feliz comportamental. noche para todos. Gracias, ok. Muchas gracias.